Continuamos informando a través de los micrófonos de la W. Amigos oyentes, nos conectamos a través de la vía telefónica con el periodista Fernando Villavicencio. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Buen día, un gran saludo desde Quito y siempre a su orden. Mi estimado Fernando, usted en su momento prestó todo su contingente y colaboró con The Guardian para realizar una investigación periodística sobre el asilo y las circunstancias que eran parte del contexto de Julian Assange. Nos contará y nos sabrá ilustrar todo lo que supieron encontrar y revelaron en este artículo periodístico. Bueno, en realidad fue un honor compartir con el equipo de investigadores del mayor periódico de Europa y quizá del mundo, como es The Guardian de Londres, para realizar una investigación profunda. Son al menos 10 reportajes que hemos trabajado, algunos compartidos con The Guardian, otros con Focus Ecuador, Plan B y con el portal La Fuente. Ahora podemos advertir cómo grandes medios internacionales como New York Times, El País de España, empiezan recién a replicar y a reproducir parte de esa información. En el fondo, el interés de esta investigación era demostrar al mundo, primero, que el asilo concedido al señor Julian Assange el año 2012 por el gobierno de Rafael Correa fue una estrategia perfectamente acordada entre las dos partes, entre Wikileaks y Rafael Correa. Eso se prueba con documentos que están publicados en el portal La Fuente, que a partir del año 2011 Wikileaks realizó una masiva filtración en la que emitió y divulgó cables referidos a casos de corrupción del gobierno de Correa. Para nombrarle tres: uno fue esta irregular y dolosa negociación con los bonos de la deuda realizada por el señor Ricardo Patiño. También hay cables en los que hace referencia que el señor Rafael Correa y Alianza País habían recibido dinero de Hugo Chávez, y por otra parte otro cable hacía relación a que la campaña presidencial del binomio Correa-Moreno había recibido dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A partir de esa gran filtración, no hay otra filtración de Wikileaks en contra del gobierno de Correa. ¿Por qué? Porque a partir del año 2011 Correa envió a diálogos al señor Fidel Narváez, quien luego sería nombrado cónsul del Ecuador en Londres, y es Fidel Narváez quien realizó los acuerdos con Julian Assange para garantizar el asilo en el año 2012. Y es muy importante, el asilo fue concedido en junio del año 2012, pero ya desde el mes de marzo de ese mismo año se empezaron a ejecutar una serie de cambios y arreglos en el local de la Embajada de Ecuador en Londres para recibir al huésped. Es decir, se trató de un asilo pactado a cambio de silencio. Este dato es muy importante y consta en una de las investigaciones publicadas por nosotros. ¿Usted considera que de las revelaciones y de la documentación que pudieron obtener de este silencio comprado, entre comillas, que pudiéramos señalar hubo con el asilo de Julian Assange, el Ecuador salió beneficiado quizás? Todo lo contrario. Jamás ocultar información beneficia a ninguna sociedad. Lo que estaba haciendo Julian Assange es encubrir actividades dolosas de un gobierno que al final ha sido descubierto como un gobierno corrupto. Mire, en el mundo, en los últimos tiempos, esta forma de filtrar información ha sido quizá una de las expresiones más amplias y altas que ha revelado o ha permitido revelar casos de corrupción. Solo le pongo un ejemplo: el caso de Panama Papers, que es la mayor filtración de la historia de documentos, 15 millones aproximadamente de información. Fue objeto esta información de un hackeo a las cuentas de email del estudio jurídico Mossack Fonseca, y luego los periodistas del consorcio ISIC divulgaron estos casos que han permitido enviar a la cárcel a decenas, si no a centenares de exfuncionarios de gobiernos en todo el mundo, y a la recuperación de recursos. Es decir, Wikileaks cayó, por ejemplo, esto. Jamás publicó los documentos de Panama Papers y tampoco publicó nada
referido a contratos como Coca-Cola, Sinclair, Refinería de Esmeraldas y todos estos hechos de corrupción que nos ha tocado a algunos periodistas hacerlo. Simultáneamente a esta investigación, nosotros llevamos adelante otra, y cual fue publicada conjuntamente con The Guardian. Nosotros confirmamos que hasta el año 2017 el gobierno de Correa, a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAI, había pagado aproximadamente $6 millones en la operación Hotel, en la operación de custodia y de inteligencia en torno a Julian Assange en Londres. Y toda esta plata provino de un rubro que se llama gastos especiales o gastos reservados. Por eso también nos sorprende que casi 2 años después, recién la Contraloría anuncia en las últimas horas que está realizando un examen especial a este rubro, cuando ya la prensa, en este caso nosotros, dimos a conocer esto hace prácticamente 2 años. Sirvió la embajada ecuatoriana como centro de espionaje a favor de Wikileaks. Este es un trabajo también muy importante que compartimos con The Guardian. Nosotros en forma exclusiva revelamos cerca de 900 ingresos de personas, ciudadanos del mundo, a visitar a Julian Assange. Publicamos las listas completas de los ingresos, información exclusiva, y en estos registros habían personas que estaban siendo investigadas a nivel mundial o que eran parte de procesos de conspiración. Me refiero, por ejemplo, a las visitas constantes que realizaron a la Embajada de Ecuador en Londres los líderes de Cataluña, que lideran un proceso secesionista o independentista del gobierno español. Igual habían gente vinculada a los procesos de Ucrania, procesos que son observados por corrupción. Habían seguidores o impulsores del Brexit, que es esta expresión que le saca a Gran Bretaña de la comunidad europea. Es decir, Assange, la presencia de Assange en la embajada, le significó al Ecuador involucrarlo en graves y peligrosos conflictos a nivel internacional. Gracias a Dios, dirán algunos, que los temas no evolucionaron. Pero sin duda, el mayor acto de conspiración que denunciamos con el periódico The Guardian fue la filtración de documentos realizada el año 2016, semanas antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Julian Assange filtró a través de su portal Wikileaks documentos, correos electrónicos de la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Y cuando ella estaba liderando el proceso electoral, esto le significó un peligrosísimo revés y permitió que gane Donald Trump. Por eso usted puede ver, ahora ya me permitió colgar en mi cuenta de Twitter, un vídeo donde aparece en esa época, en esa semana, el señor Donald Trump en la campaña presidencial diciendo: yo amo a Wikileaks, Wikileaks es un tesoro, yo amo a Wikileaks. Entonces, mire, esto puso en evidencia y pone en evidencia que Assange lo que hizo fue involucrarse en acciones conspirativas, principalmente con Rusia, con Vladimir Putin y con los gobiernos llamados del socialismo del siglo XXI. Y en este caso también se alió a los intereses o sirvió a los intereses de Donald Trump, por lo que hay una investigación planteada en los Estados Unidos que se llama la conspiración rusa. De las diferentes declaraciones y de todo lo obtenido en las investigaciones periodísticas que usted, conjuntamente con The Guardian y otros medios, incluso digitales, han llevado a cabo, ¿se puede decir entonces de que Julian Assange llevaba a cabo un activismo a favor de un periodismo o bien es un activismo político el que quizás él llevaba a cabo? Mire, yo creo que hay que ser consecuente con el trabajo y las ideas que lideró Julian Assange. Yo creo que él fue parte de un proceso altamente positivo al comienzo. Estamos hablando del inicio, de los postulados, de los grandes anhelos y objetivos de Julian Assange en su lucha por el acceso a la información, por el acceso al conocimiento, por el software libre y otros. Esto es muy importante, porque mire usted, las sociedades, mientras permanezcan en la oscuridad, no tengan acceso a la información, serán sociedades menos democráticas, serán más violentas, autoritarias.
lo que impulsó Julian Assange es muy importante. Sin Julian Assange, el mundo no conociera del brutal asesinato de civiles en Irak. Fue producto de una filtración de un vídeo entregado por el soldado, ahora la soldada Chelsea Manning, que la humanidad pudo conocer la barbaridad de lo que significó la guerra. Y claro, esto fue un durísimo golpe a los Estados Unidos. Pero entonces Julian Assange, perseguido por Estados Unidos, lo que hizo, y aquí viene el quiebre, ¿no? Entregarse al gobierno ruso y a los intereses de las otras potencias, y eso acabó pervirtiendo y manchando una vida y un objetivo que realmente era aplaudido por millones de jóvenes en el mundo. Y ahora ahí está Julian Assange, ¿no? Viviendo y sufriendo una consecuencia de sus obras y de este viraje muy, muy peligroso. Estimado Fernando, me gustaría contar con su opinión personal. Usted ha señalado varios eventos que de manera legal daban suficiente encauce para que se dé por terminado el asilo político. No obstante, este asilo termina al mismo tiempo que se empiezan a revelar fotografías, documentos y más temas que involucran en posibles actos de corrupción a la familia presidencial. Además, este tema usted también lo ha investigado y hemos conversado en una anterior entrevista sobre INA Investment. ¿Tiene relación? ¿Cree que tiene relación que se den estos dos temas de manera simultánea? Mire, sin duda, esto es muy importante. Me voy a tomar un tiempito, pero es muy importante para el país. Quien otorga el asilo es el gobierno de Alianza País. Cuando estaban muy amiguitos, Rafael Correa y Lenín Moreno, el 2012. ¿Quién concede y autoriza la nacionalización, la nacionalidad ecuatoriana al señor Julian Assange? Es el presidente Lenín Moreno. ¿Y quién autoriza, ¿sí?, la realización de acuerdos y un pacto para sacar a Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres y llevarle a Moscú en diciembre del año 2017? Es Lenín Moreno. Ahora que la prensa, y me refiero a esta investigación que es nuestra, la de INA Investment, fue el portal La Fuente, un trabajo de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio de investigación de largos meses, casi un año de investigación, publicado en noviembre del año 2018 el primer reportaje, y en febrero del 2019 el segundo reportaje, lo que sacudió y conmovió al gobierno de Lenín Moreno. Estas investigaciones nuestras sobre la existencia de un laberinto offshore, como llamamos nosotros, que significan varias compañías, más de 10 empresas de papel creadas por los amigos del presidente Moreno en Panamá y en Belice, y 2 empresas creadas por su hermano. No es como dice el presidente Moreno que ya estaban creadas. INA Investment, la Fundación Amore, fueron creadas por el hermano Edwin Moreno en Belice y luego también creadas en Panamá. Es este caso el que ha sacudido y que le tiene al gobierno de Moreno contra las cuerdas. Y mire usted esta suerte de coincidencia. El señor Assange debió haber salido hace 2 años en el gobierno de Moreno, o cualquier tiempo antes, porque el gobierno de Moreno tenía suficientes razones para dar por terminado el asilo. Es más, el propio Julian Assange dio por terminado su asilo en diciembre del año 2017 con una firma en un documento donde dice: una vez que he solicitado y me van a conceder la nacionalidad ecuatoriana, renuncio al asilo diplomático. Es decir, Julian Assange ya no estaba protegido por el asilo. Julian Assange era un ciudadano ecuatoriano, ¿sí?, viviendo en la embajada de Ecuador en Londres. Esas fueron las condiciones. Yo he sido uno de los ciudadanos más críticos de Assange y de lo que ha hecho el gobierno de Alianza País en otorgarle el asilo. Pero la forma, ¿sí?, desatinada, apresurada, oportunista, para desenfocar el caso de INA Investment es lo que yo cuestiono. Sin duda, el gobierno del presidente Moreno utilizó la salida de Julian Assange de la embajada, o mejor dicho, la entrega de Julian Assange a la policía británica para desenfocar y opacar este caso de investigación donde ya está en indagación previa, y la fiscal lo que tiene que hacer es pedir a Panamá que
que le envíen los reportes de los movimientos bancarios de la compañía INA Investment y el país va a saber claramente cuál es la cuenta que alimenta a INA Investment y todos los movimientos bancarios. Yo pienso que así estamos y ese es mi criterio respecto a esto. Finalmente quisiera conocer si usted cree que se ha mentido hasta el momento de manera sistemática a los ecuatorianos, no solo con el tema de Assange, también con el tema que usted ha hecho mención sobre INA Investment, cuán involucrado estaría Lenín Moreno en este tema. ¿Existe o no temas de corrupción de por medio que atañen al presidente de la República? ¿Se ha mentido entonces sistemáticamente a los ecuatorianos? Es una mentira estatal. El Estado, el gobierno del presidente Moreno, como el gobierno del expresidente Correa, les han mentido en forma sistemática al pueblo ecuatoriano. Esta última trama es parte de una mentira. Se está escondiendo un tema clave que es el hecho de que la familia presidencial y su círculo íntimo de amigos tienen empresas en paraísos fiscales y tienen empresas donde se mueven millonarios recursos producto de la corrupción. Voy a ser más claro. Nuestra investigación, y acaba de confirmar la directora del Servicio de Rentas Internas en una asistencia a la Asamblea Nacional, nosotros investigamos y determinamos que el señor Conto Patiño y su familia participaron como lobistas para la firma del contrato de Coca-Cola Sinclair con la compañía Sino Hidro, y que a cambio de esa gestión el señor Conto Patiño recibió 18.3 millones de dólares, lo que tenemos registrado, recursos que fueron transferidos por la compañía Sino Hidro de China a la cuenta del señor Conto Patiño en la empresa Recorsa de Panamá, del paraíso fiscal de Panamá. Y esta empresa Recorsa está vinculada a la empresa INA Investment Corporation, a compañías como Espíritu Santo Holdings, Inversiones La Arena y más de 10 compañías de papel. Y compañías como Espíritu Santo Holdings, vea usted qué nombrecito, manejaron el año 2016 y 2017 hasta $1 millón cada año. ¿Usted se imagina una empresa que no vende ni salchichas porque no son empresas productoras de nada? Son empresas creadas para esconder dinero sucio. Eso lo dice el propio presidente Moreno en su lucha teórica en contra de los paraísos fiscales. Es decir, estamos frente a un caso de corrupción donde los amigos personales de Lenín Moreno están vinculados al hecho de haber recibido, igual que en el caso Odebrecht, dinero, comisiones millonarias de la compañía Sino Hidro de China para la firma del contrato de construcción de Coca-Cola Sinclair. Ese es el tema de fondo que hemos investigado con Cristian Zurita. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que sus comentarios y desde luego también lo que ha sido parte de las investigaciones que han visto la luz y que sin embargo las autoridades han hecho caso omiso desde tiempo atrás y que ahora parecen nuevamente ser relevantes, han sido importantes para este medio de comunicación. Muchas gracias, Fernando. Yo le agradezco a usted. Hemos conversado con el periodista Fernando Villavicencio principalmente sobre los hallazgos que en su momento, a través de las investigaciones periodísticas conjuntas con The Guardian, además de la fuente Plan B y también Focus, revelaron sobre Julian Assange, además del laberinto presidencial, que es el nombre del artículo periodístico, que involucra al presidente Lenín Moreno con INA Investment. Este tema aún será muy largo de tratar. Usted tiene que estar bien informado. Y al final del día, al final del tramo, como siempre les digo, las conclusiones son únicamente suyas. Nosotros les ponemos la información sobre la mesa. Regresamos en breve. Inicia publicidad en la W.